Estaba claro que no era la primera vez que realizaban dicho trabajo ni sería la última. Conseguida la masa deseada, las tres pasaron a envasarla en las tripas correspondientes. Estas se encontraban en una bolsa grande de plástico. Al menos había más de 150. Antonia creía que con ellas tendría de sobra para envasar la totalidad de las morcillas, aparte, por supuesto, de no necesitar ninguna más, según las cuentas que había hecho días antes de la matanza. Paqui se encargó, siguiendo las órdenes de la madre, de dejarlas cerca de la artesa, de tal modo que cada una fuese cogiéndolas según las fuesen necesitando. Al trabajo se sumaron al menos 2 personas más, por lo que la artesa se vio rodeada por doquier, y a nadie más le estaba permitido ni tan siquiera echar una mirada al interior de esta, a no ser que aprovechase la ocasión para hacerlo cada vez que alguna de ellas tenía que detener su trabajo para recobrar fuerzas o asir alguna nueva tripa con la que continuar trabajando. Era un trabajo pesado eso de tener que llenar cada tripa con la masa de morcilla y más aún siendo necesario, como era, apretarlas con fuerza, para que no se crearan pequeñas cámaras de aire al envasarla. Esto lo convertía en un trabajo sumamente pesado, y bastante doloroso para las manos cuando se llevaba un rato haciéndolo, aunque tampoco, en verdad, fuese un dolor insoportable. Todas eran conscientes de que era un trabajo que tenían la obligación de hacer, y que más valía seguir trabajando sin la más mínima queja al respecto. Eso sí, de cuando en cuando, las que no aguantaban más se tomaban un pequeño descanso, recobraban fuerzas y nuevamente se sumaban al trabajo con nuevos bríos y mayor rapidez. Antonio sentía curiosidad por ver en qué consistía el trabajo que estas realizaban, por lo que prefirió dar vueltas alrededor de ellas, observando cada una de las cosas que estaban llevando a cabo, así como todo cuanto había a su alrededor, tinajas, lebrillos, sillas, las piernas de estas, entre las que intentó meterse en más de una ocasión, y que a punto estuvo de costarle alguna que otra bronca o pisotón. Todo porque su infinita curiosidad le llamaba hacia allí cual si se tratase de un imán, empeñado en saber lo que pasaba tras el muro que ante sus ojos formaban las 5. Bueno, Antonio, ¿por qué no te vas a jugar con los primos? Quiero ver lo que hacéis, se le oía decir a modo de respuesta, sin que nada de su obsesión por observar el trabajo de estas disminuyese mínimamente. Estaba decidido a ver qué estaban haciendo y, mientras no se saliese con la suya, no se iría de allí. Estamos haciendo morcilla, hombrecillo de mi vida, le dijo Manuela mientras se secaba las manos con un paño para encaramarlo en sus brazos. Finalmente ésta lo alzó en el aire para que viese con sus propios ojos qué estaban haciendo, y no le diese una rabieta de esas que solían darle de vez en cuando, además de echarse a llorar. Manuela comprendió que satisfacer sus ganas de observar lo que estaban haciendo era el único modo de conseguir que se fuese a jugar con los demás pequeños de la familia. A sus 16 años era una moza fuerte que no tuvo dificultades en alzar los casi 14 kilos de Antonio por encima de la artesa. Que no recordaba haber visto nunca nada parecido, al principio se quedó un poco sorprendido al ver la masa que entre todas habían formado y que, con sus manos, iban introduciendo en las tripas. Le sorprendió menos debido a que estaba algo habituado a ver las formas de lo que él conocía como morcillas, es decir, las pequeñas porciones de aquella misma masa pero aisladas por las tripas y atadas por ambos bordes para que no se derramasen. Él no sabía nada de tripas ni de nada por el estilo, pero recordaba la forma que tenía la morcilla, y no le fue difícil reconocer como tales a la 20 o 30 que había amontonadas en un rincón de la artesa. También pudo ver cómo éstas eran transportadas por la mama a una de las tinajas que antes contuviera la cebolla. Esta pensó que era lo mejor que podía hacer para que no estorbasen a nadie en el trabajo que realizaban. Bueno, la madre cómo pesas. Y eso que cada día pareces más seco, exclamó Manuela cuando el peso de se le hizo más que notable. Escuchó tales palabras como si no fuesen con él, además de pensar que nada tenía que añadir a ello. Ya has visto lo que querías ver, así que al suelo. Ahora vete y juega en la calle un rato, que aquí no haces nada, le dijo Manuela volviendo a dejarlo en el suelo. Su peso se le estaba haciendo insoportable e incluso empezaban a dolerle los brazos. No, Antonio no tenía ya la edad como para mantenerlo en brazos demasiado tiempo, se tuvieran las fuerzas que se tuvieran, se fuese lo joven que se fuese, y más tratándose de una mujer. Una vez satisfecha su curiosidad, se alejó en busca de los demás niños y niñas de la familia, que estaban jugando en la calle. La mayor parte de ellos mostraban unos rostros de mofletes enrojecidos por el intenso frío de la mañana, frío que enfrentaban correteando de uno a otro lado de la calle, cuando no de las calles aledañas. Antonio ya era capaz de seguir estas carreras de los que eran mayores que él aunque no participase en dichos juegos más que como mero espectador. La vida aquel día, en aquel rincón del pueblo, estaba claramente presidida por los 2 marranos abiertos en canal, y que pendían de sus respectivos camales sin nada indicativo de la vida que corrió por ellos unas horas antes.
Entretanto, el corrillo de mujeres en torno a la artesa siguió tranquilamente con su trabajo, y con sus conversaciones respecto a su visión de la vida, y lo que creían que envolvía esta día a día en un pueblo como aquel, en el que ellas habían venido al mundo. Era una época en la que la emigración estaba dejando al pueblo sin parte de sus gentes, todo ello debido a la búsqueda de una vida mejor y de salarios dignos, tanto en el extranjero como en las zonas industriales de España. En realidad, tal cosa sucedería especialmente durante la totalidad de los años 60 y principios de los 70. También, como era lógico, hubo una emigración bastante fuerte a Granada, que estaba empezando a conocer un fuerte incremento de población, en este caso, atraídos más bien por la vida urbana, y sus manifiestas ventajas respecto a la vida rural, o al menos así. Era como lo creían los que cambiaban de domicilio, y de forma de vida para irse a vivir a la ciudad coronada por la Alhambra y el Albaicín. El Zaidín era un barrio en pleno crecimiento, y a él fueron a parar la mayoría de ellos. Llenar las morcillas les llevó un par de horas. Cuando llegaron a su fin, todas sintieron un gran alivio, por fin se habían librado de tener que aguantar lo más insoportable de dicho trabajo. Antes de colgarlas en el corredor para que el frío fuese el único tratamiento que recibiesen a modo de curación, las cocerían en agua caliente a punto de hervir durante unos 10 minutos. Así se asegurarían de que no las invadiera ningún tipo de germen y que podrían comérselas sin ningún contratiempo. Antonia enseguida se dispuso a cocer la primera tanda, unas 15 morcillas más o menos. Para ello, primero tuvo que añadir leña a la lumbre y poner agua a punto de hervir, como aprendió de su propia madre. A continuación, retiró del fuego la tinaja, de lo contrario, podrían romperse las morcillas por exceso de calor. La cuñá y su hermana introdujeron la tanda de morcillas en la tinaja después de pincharlas con largas agujas de ganchillo. Mientras éstas se cocían lentamente, dedicaron su tiempo a los diferentes menesteres que la matanza en sí requería siempre y casi a cada momento. Mientras esperaban la llegada de la hora de la cena, los pequeños de la familia, sin especificar edad ni nada por el estilo, decidieron salir a la calle a jugar a quieto. Antonio, que apenas si se había separado de ellos en todo el día, decidió seguirlos. Deseaba jugar con ellos a lo que fuese y ver qué camino tomaban. Para jugar con más espacio se encaminaron a la calle José Antonio. Antonio conocía aquel terreno casi a la perfección, pero era la primera vez que se adentraba en él una vez caída la noche. No tenía miedo a la oscuridad que iluminaba débilmente la luz de las farolas que colgaban en las esquinas. «Venga, vamos a jugar a quieto de una vez. ¿A quién le toca primero jugar de guardián? Echémoslo a suertes». «Sí, venga, echémoslo a pares y nones y los dos que pierdan tienen que pillarnos». Todos formaban enseguida un círculo bajo la luz de la farola para sortear qué parte les correspondería realizar en el juego. Una vez comenzado el grupo se diseminó por los alrededores a toda prisa. Los que tuvieron la desgracia de perder a la hora del sorteo, les tocó en suerte perseguir a los demás, 3 o 4 más que ellos. Antonio observaba por primera vez dicho juego, por lo que se quedó a la expectativa de todo lo que fuese dando de sí, a su edad no podía ser de otra manera. En realidad estuvo en más de una ocasión a punto de ser atropellado por los mayores mientras estos corrían de un lugar a otro de la calle, y de los 2 altillos situados justo encima de esta, como preludio a los portales que había en ellos. Antonio conocía bien el de la izquierda. De hecho, al menos conocía a parte de las personas que había allí e incluso tenía ya cierto apego por alguna de ellas, especialmente por María. Ella vivía justo donde acababa el pretil de dicha plazoleta. Para acceder a la casa de esta previamente había que pasar por una pequeña porla en la que le encantaba jugar las veces que se adentraba hasta allí, ya fuese siguiendo a sus pequeños amiguitos o guiándolos hasta ella en cuanto se acordaba de que allí se podía jugar sin ningún peligro de hacerse daño o de ensuciarse en los suelos de tierra de las calles. Siempre que lo veía le llamaba por su nombre, y le preguntaba lo primero que le venía a la cabeza con tal de oír cómo hablaba. Le resultaba gracioso su modo de pronunciar las palabras, si es que se podía llamar pronunciar a lo que salía de su boca, y no perdía oportunidad de incitarlo a hablar, y a explicarse aunque fuese de un modo que solo él entendiese medianamente. Por este motivo empezó a sentirse profundamente unido a ella. A lo largo de su vida, siempre sentiría gran apego por las personas que se dirigían directamente a él, y poco más que una indiferencia absoluta por aquellos que pretendían acceder a él por medios indirectos o no lo tenían mínimamente en consideración. En cuanto él escuchaba su nombre, automáticamente se convertía en una persona dispuesto a confiar en el que en ese instante se dirigiese a él con claras intenciones de amistad. María lo tenía en gran consideración, tanto por faltarle la madre como porque Antonio hubiese decidido ocuparse de él y hacer de su madre. Eran vecinas y bastante amigas y la suerte de una era la suerte de la otra. En cuanto alguna de ellas necesitaba ayuda, la otra jamás se negaría a proporcionárselo.
En relación con la simpatía que demostraba hacia Antonio, se puede asegurar que se debía también, en gran parte, al hecho de que éste siempre solía responder a sus estímulos con alegría, y a que él también sentía bastante apego por lo que ella representaba cada vez que se encontraban frente a frente. En cuanto a las plazoleta de la derecha y sus portales, lo cierto era que pocas veces se había adentrado por allí. De hecho, casi la totalidad de las personas que vivían en ellos y en la plazoleta le resultaban totalmente indiferentes. Como mucho, solo sentía simpatía por Mariana, y, si era así, se debía, ante todo, a que la conocía bien porque Antonia era su madre y vivía a pocos pasos de él. En un mundo dominado por la oscuridad de la noche, buscó refugio lo más cerca posible de sus primos y hermanos. Antonio se sintió profundamente atraído por dicho juego, y no dudó en preguntar cómo se jugaba con el fin de participar en algo que parecía sumamente agradable, al menos por lo bien que parecían estar pasándoselo sus primos. Mira, se juega así. Si toco con las manos a cualquiera de los que tengo que coger, este se tiene que quedar totalmente quieto y con los brazos abiertos así. Si alguno de los que no está quieto te toca, entonces pueden de nuevo echar a correr. Pero si los cogemos a todos, entonces los 3 primeros tendrán que quedarse a cogernos a nosotros y a todos los demás. ¿Lo has entendido bien? Sí, claro que lo entendió bien, es muy fácil de jugar, le dijo abriendo los brazos y extendiéndolos tanto a izquierda como a derecha. Pues si quieres jugar, uno de nosotros jugará en el bando de los que tengan que ser cogidos. Tú ocuparás su lugar y tendrás que correr detrás de ellos y pillarlos. Bueno, pues lo sillo. Vosotros, que Antonio también quiere jugar. Tenemos que sortear quién de nosotros dejará de coger. Venga, echémoslo a unas porras entre nosotros 3. Tras estas palabras de Rafael, estos formaron un pequeño corrillo debajo de una farola, así podrían ver mejor las manos de cada uno de ellos, y estarían seguros de que ninguno haría trampa ni nada que se le pareciese. Cada uno decogió del suelo 3 chinos, y se llevó la mano derecha a la espalda para que nadie supiera qué tenía pensado hacer con ellos. Poco después, y casi de golpe, cada uno mostraba a los demás el dorsal de dicha mano, con el puño cerrado. 3 pido yo, gritó Rafael. Y yo 2, añadió Paco. Y yo, 4, agregó Manolo, hermano de Antonio. Tú, que has sido el primero en pedir, abre la mano, le pedía Manolo. Rafael enseguida le obedecía y abría su mano. En la palma había 2 chinos tan solo. Yo tengo 2. Y yo 1, y yo blanca. 3 hay. Por tanto, seré yo el que deje mi puesto pa' que lo ocupe Antonio, gritó Rafael completamente feliz de que la suerte, en esta ocasión, hubiese estado de su lado. Vaya mierda. Tendré mala suerte. Mira que había pensado pedir 3 de primeras. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Alguien tenía que acertarlo, digo yo. Concluyó Paco, que no dejaba de maldecir su suerte. Sin duda, prefería no verse obligado a correr detrás de los demás. Si algo le divertía de dicho juego, era, ante todo, pertenecer al bando de los que había que coger y no al que le había correspondido. Alguno teníamos que perder. ¿Qué se le va a hacer, si nos ha tenido que tocar a nosotros? Dijo Manolo, que no se sentía nada de feliz de su suerte. Rafael no se lo pensó 2 veces, y echó a correr dominado por la alegría de verse en el bando de los capturables. Manolo se apoyó con el brazo derecho en una de las esquinas de la calle, y contó hasta 10 antes de salir corriendo tras él, que aprovechó la ocasión para alcanzar la plazoleta situada a la izquierda. Allí tendría anchura de sobra para molear a sus perseguidores y apoyarse, de paso, en sus compañeros de bando para hacer más fácil su huida. Al no ser demasiado largo de piernas, la verdad es que solía tener más desventaja que estos, aunque no por eso resultaba fácil de alcanzar. En resistencia era capaz de aguantar más que casi ninguno de ellos, y más si lograba distanciarse de estos en los primeros momentos del juego. También es cierto que, como las distancias en ambas plazoletas eran más bien escasas, no tenía tiempo de demostrar sus virtudes en la carrera. Antonio correteó en cuanto pudo y le estaba permitido, según iba comprendiendo el juego y sus reglas, tras los que tenía que darles el quieto. A sus pocos años lo normal era que sus piernas y su rapidez poco pudieran hacer a la hora de dar alcance a estos, casi siempre lograban mulearlo a tiempo, y dejarlo a un lado sin que ni siquiera lograse rozarlos mínimamente. En verdad, solo era capaz de coger a quien se dejaban atrapar por él. Sabían que como guardián tampoco sería demasiado eficiente, y que sus compañeros de bando podrían liberarlos nada más proponérselo. Se sentía totalmente feliz cada vez que lograba alcanzar con sus manos a alguien, y se le podía oír decir hieto con gran satisfacción por su parte. El prisionero entonces se quedaba inmóvil, y con los brazos en cruz con la esperanza de inminente rescate. Se trataba de un juego que a todos divertía, por lo que no era raro oír las risas extenderse por donde ellos corriesen despavoridos.
Alguno incluso llegó a dar con las rodillas en el suelo al intentar escapar de los perseguidores o bien, en el caso de estos, al intentar capturar. Esto resultaba siempre desagradable, pues lo normal que, al tratarse de un suelo de tierra, los chinos lo hicieran mucho más doloroso. El juego era para todos una delicia disfrutar con una entrega absoluta. Había sido un día especial, en el que habían dedicado casi todo el tiempo a jugar o bien ayudar en aquello que pudieran en el trabajo de la matanza. Todos se lo estaban pasando estupendamente, y soñaban con que se volviesen a presentar días semejantes a aquel, y en los que se sentían profundamente felices. Rara era la persona que no sabía disfrutar de la matanza, sin importar en ningún momento su edad ni sexo. Antonio siempre recordaría aquella noche en la que jugó por primera vez a quieto. Sí, fue una experiencia muy agradable, aunque de la parte llana, desde la que se accedía a los altillos, no se atrevió a subir, demasiada oscuridad en ellos. Entretanto, en la casa, las mujeres se dedicaron a preparar la cena con la certeza de que acudirían a ella un menor número de personas que al almuerzo. Por este motivo, decidieron preparar una cantidad menor de comida. Las que no, tuvieron que dedicar sus esfuerzos a las últimas labores que respecto a la matanza les quedaba por realizar. De hecho, todavía quedaba por hervir varias tandas de morcillas, cosa en la que tendrían que invertir al menos casi una hora, entre unas cosas y otras. Cada vez que se sacaba del agua hirviendo una tanda, Antonia y Manuela ensartaba cada morcilla en una caña apoyada en los respaldos de 2 sillas. Se sentían más que felices al comprobar que, salvo en muy contadas ocasiones, éstas salían completamente indemnes y al ver cómo se deslizaban en la caña hasta quedar detenidas junto a las ya amontonadas en el lado contrario de esta, donde goteaban débilmente, la mamá le pidió a Manuela que fuese a avisar a los más pequeños de la familia de que ya había llegado la hora de cenar. Esta se encaminó medio correteando hacia la calle, bajó las escaleras, sin aminorar en ningún momento la velocidad. El frío le resultó demasiado intenso, por lo que se abrigó un poco más, abrochándose los botones más altos. No le resultó muy difícil dar con ellos en cuanto escuchó sus voces. «Ya es hora de cenar. Venga, dejad de jugar», les gritó en cuanto los tuvo suficientemente cerca. «Enseguida que acabemos, vamos», le respondió Rafael, que intentaba molear a Antonio. «Nada enseguida. Mamá ha dicho que ahora mismo, y es ahora mismo». «Pues dile que vamos cuando acabemos de jugar. Dejad el juego y venir pa' acá de una vez. La cena es lo primero», insistió Manuela con contundencia para hacerse obedecer. «Sí, venga, vamos a cenar. Yo ya tengo hambre», dijo Manolo. Finalmente, Manuela se salió con la suya, y todos la siguieron hasta la casa con la esperanza de cenar cuanto antes y con la certeza, al menos los más pequeños, de haber pasado uno de los mejores momentos de su vida jugando a quieto en plena noche. Antonia les pidió que se sentasen en un rincón de la casa destinado a ellos, que enseguida se les serviría la cena. Estos la obedecieron al instante y se pudo ver el comedor colmado de mayores y críos que esperaban darse una buena panzada de cenar. Los unos alrededor del brasero, los otros, de la lumbre. Hacía suficiente frío como para no distanciarse demasiado de ambas fuentes de calor. Las conversaciones se extendían por doquier cual suave murmullo del que pocos se percataban pero que de todos era hija. Las mujeres enseguida empezaron a distribuir la comida entre unos platos y otros y se la fueron sirviendo a cada uno de los niños y de los mayores casi al mismo tiempo para que pudiesen cenar de una vez por todas y se pudiese dar, por fin, término a lo que sería el primer día de matanza. Para el día siguiente les aguardaba un buen día de trabajo y con esa idea en mente, se irían finalmente a la cama. «Yo quiero pan. Dadle a Antonio un trozo de pan», le pedía Frasquito a su hija Paqui. «Yo también quiero», gritaba Manolo, dirigiéndose también a su tío, para que le tuviese en cuenta y no se le dejase de lado. «Dadle pan a tos. Ponles una fuente con pan y que ellos lo vayan cogiendo». Josefa enseguida tomó en sus manos un pan entero, y con el cuchillo lo partió en trozos de casi igual tamaño, trozos que incluso a los más paníferos les parecían algo grandes. Así no tendría que estar atendiéndolos constantemente, respecto al pan, y podrían comer sin demasiadas interrupciones. Cada trozo lo fue dejando en una fuente mediana de mimbre. Cualquier otra, que no fuese de ese material, correría peligro en manos de los más pequeños de la familia. En cuanto la llenó de pan, la situó en el centro de la mesa para que pudiese estar más o menos al alcance de todos. «Ya podéis hartaos de comer», dijo Paqui. María, su hermana pequeña, fue la primera en asir uno de dichos trozos de pan y en ponerse a comer del estofado de papas preparado para la cena. Para ello, tomó con la mano derecha la cuchara y con la izquierda, el pan. A cada cucharada de estofado le correspondía un mordisco al pan. Casi igual cosa se podría decir del resto de compañeros y compañeras de mesa y casi de infancia, entre ellos no se llevarían ni siquiera 8 años de diferencia.
Todos comían y hablaban casi con la boca llena, entre risas y algún mordisco en la lengua, caso de Antonio. Enseguida se pudo oír su llanto de amargura por su mala suerte al masticar la comida. Si algo le molestaba, precisamente era el hecho de que le sucedieran tales percances al comer. En el fondo, incluso sentía una gran rabia contra sí mismo por andar algo despistado al comer o meter la lengua en terreno poco propicio. «¿Qué te ha pasado, pa' que ahora te pongas a llorar?», le preguntó Antonia. «Me he mordido la lengua, mamá», respondió este entre llantos. «Es que debes de comer con más cuidado. Venga, hombre, deja de llorar, que los hombres no lloran. Y sigue comiendo». Intentó darle ánimos para que se dejase de llantos y siguiese haciendo lo que debía, agotar su plato de comida. De esto Antonia ya empezaba a tener serias dudas. Raro, en el último año, era que no se opusiera, de alguna que otra manera, a comer verduras. Solía dividir la comida entre verduras y no verduras, entre lo que estaba decidido llevarse a la boca y lo que no. Incluso sospechaba que no tardaría en oír su voz para decirle que no quería comer más. Estaba bastante preocupada ante la clara pérdida de peso de este durante los últimos meses. Minutos después de hartarse de comer, los invitados a cenar se despidieron de sus anfitriones. Algunos vendrían también a ayudar al día siguiente. «Hasta mañana y a pasar buenas noches». «Hasta mañana. Buenas noches». En la casa solo quedaron los 8 de siempre. Tras casi una hora de estar a la lumbre, el sueño alcanzó a los más pequeños de la familia, por lo que Frasquito y Antonia decidieron que ya era hora de meterlos en la cama.